Está, saludos a los invitados. Tenemos una mesa de trabajo aquí de lujo. Efectivamente, hoy tenemos pues al queridísimo amigo, escritor, politólogo, experto en cuestiones de Cuba, Julio Schilling, y también tenemos a Ramón Mestres, analista político. Siempre he dicho que en mi estancia en Radio Martí, que fue una de las cosas que heredé buenísimas, era un departamento de investigaciones que nunca llegó a tener el lustre, la importancia, la profundidad y la capacidad de análisis que tuvo ese departamento cuando lo dirigió Ramón Mestres. No solamente fue pues el director de investigaciones de Radio Martí en su momento más estelar, sino también fue director de las páginas de opinión del Herald, entre muchas otras responsabilidades periodísticas que ha tenido, y para mí siempre es un placer y un honor darle la bienvenida a él y a Julio, a los cuales no solamente los admiro profesionalmente y los respeto, sino en el plano personal los quiero mucho a los dos. 1.000.000 de gracias. Un placer estar. Y yo digo amén. Ajá. Trump revela a los rusos datos clasificados. Ya esto no está a debate, el mismo presidente lo acaba de confirmar hace solamente unos minutos a través de unos Trump tweets, y ha dejado mal parado a McMaster, que ayer salió a decir todo lo que está ahí es mentira. Bueno, encantado de estar con ustedes en esta mañana. Mira, yo sigo creyendo en la democracia norteamericana y su sistema de frenos y contrapesos, y muchos que pensaron que el estilo autoritario su estilo personal de operar su vida de Donald Trump, pues iba a poderlo poner en ejercicio pleno en los Estados Unidos como presidente, pero vemos que el sistema no es así. Incluso muchos dentro de su partido pues están señalando las determinadas lagunas que estamos viendo, y hay que estar claro, Rusia es un enemigo de la democracia, Rusia es una amenaza para los Estados Unidos, y es necesario tomar medidas para evitar esta penetración que estamos viendo en el globo, y cómo el mundo cibernético es un nuevo frente de guerra, que podemos decir que no solo están los rusos, están los chinos y Corea del Norte, que uno lo ve primitivo. Sin embargo, Corea del Norte es uno, Bejucal está lleno de norcoreanos en Cuba, por ejemplo, que están asistiendo a la dictadura castrocomunista, están muy involucrados en el tráfico de armas. O sea, hay una relación de convergencia de intereses entre Irán, Rusia, China, que por razones diferentes tal vez cada uno sí conspiran contra la democracia mundial. Y Ramón, de lo que ha estado sucediendo en las últimas 48 horas. Podemos entrar en aspectos técnicos del espionaje o del tradecraft, como se conoce en el mundo anglosajón. Es cierto que Trump o McMaster, mejor dicho, el director de Seguridad Nacional, ha dicho claramente que la información original del Washington Post, tal y como estaba planteada, era incorrecta, introduciendo en dicha información elementos que no existieron, porque McMaster dice que en ningún momento el general McMaster, en ningún momento el presidente Trump ni revela métodos ni revela fuentes. Pero es que la información, queridos radioescuchas y queridos compañeros, no dice que Trump le abrió las puertas a sus invitados rusos acerca de métodos de recolección de inteligencia ni de fuentes específicas. Pero ¿qué sucede? Al decirles en términos generales que Estados Unidos cuenta con esta información específica, con origen en tal lugar, en una ciudad específica, con estas características, un experimentado oficial de inteligencia como el ministro de Relaciones Exteriores ruso, el embajador y todo el equipo que tienen para analizar este tipo de información, no le va a costar ningún trabajo llegar a conclusiones acerca precisamente de la metodología y las fuentes. Lo que es también más grave, vamos a suponer que el presidente Trump no está plenamente consciente del peligro, de la gravedad, del alcance de compartir este tipo de información con rusos, y comparto plenamente lo que ha dicho mi amigo Julio acerca
de la naturaleza del régimen putinesco y de lo que pretende y de lo que representa, el peligro que representa para Occidente y para nuestras libertades. Si Trump no está consciente de ese peligro y lo hace de una forma jactanciosa, al parecer estaba diciendo que nosotros contamos con la mejor información, con los mejores medios, con los mejores espías, con los mejores métodos, en ese proceso de irresponsable logorrea verbal. Y eso es lo que pasa a veces. No te das cuenta de lo que estás haciendo, porque además en el juego, en el oficio, en la actividad de los servicios de inteligencia, los países libres, los países que yo apoyo y respaldo y cuyas libertades más me preocupan, se comparte esa información. Y yo ahora puedo compartir con Julio o con Roberto o con Ricardo un secreto y les digo... A mí no me digas, porque yo todo lo echo para adelante. Bueno, entonces ya sabemos que tú eres el caso de Trump. No, yo no soy un... Yo no sabía... soy cura confesor. Claro, yo no sabía que... No tengo forma de saber que Ricardo es un deslenguado. No, porque te lo Claro, digo. ya lo sé. Pero vamos a suponer que en ese proceso el país X, y yo creo que ya después de todo lo que has dicho, algunos tenemos bastantes sospechas o buenas ideas acerca de la fuente de Estados Unidos y lo importante que resulta para la seguridad de Estados Unidos poder compartir con esos aliados información de inteligencia. De ahora en adelante, yo creo que allá antes existían suspicacias, pero ahora existen todavía más preocupaciones de qué podemos compartir con Estados Unidos y qué daño nos puede hacer, porque no se olviden que los rusos, al trazar los orígenes, también puede poner en peligro este proceso, la vida de seres humanos de carne y hueso, no son máquinas, son individuos que están en el terreno informando. Adelante, Ricardo. Mira, yo no soy trumpista y no soy antitrumpista, al igual que nunca fui obamista ni anti-obamista, tengo una forma muy particular de ver la política, ¿no? A mí me parece que el presidente se hace mucho daño al no darse cuenta que ya no es una estrella fulgurante en el reality show de más sintonía de la televisión de Estados Unidos. Y yo creo que indudablemente, si durante la campaña el presidente invitó a los servicios de inteligencia rusos en un momento espontáneo y mucha gente en aquel momento creía que es simpático, he's politically incorrect, dice lo que le viene en mente, esto es refrescante, ya no es uno de esos políticos como por ejemplo Hillary, que parece un autómata, rígida, etcétera. Tiene que asumir la responsabilidad también que inevitablemente, si dijo eso, si después nos enteramos de los vínculos que tuvo el señor Paul Manafort con el expresidente ucraniano, que era un títere de Vladimir Putin, y cuando fue depuesto, ¿a dónde se fue? No se fue a vivir a París, se fue a vivir a Moscú, ¿no? Y luego nos enteramos, y para mí aquello fue algo impactante, que un general de 3 estrellas del ejército de Estados Unidos, que había sido el jefe del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas, Defense Intelligence Agency, era indiscreto, entonces inevitablemente se van a levantar esas sospechas, y sobre todo cuando invitan a la Casa Blanca al canciller de la dictadura moscovita que está en el poder ahora, que no es parte de la Unión Soviética, pero a mí nadie me convence que Putin se reformó, lo tocó una luz divina, de pronto es un demócrata, una bellísima persona. No, es un ex coronel de la KGB, destacado en lo que era la punta de lanza del imperio soviético en Europa Central, en Dresde. O sea, Putin ni siquiera un coronel, lo pusieron en Afganistán, no, lo pusieron por allá, no, lo pusieron en Alemania Oriental. Y luego después, cuando desaparece la Unión Soviética, encabezó la agencia sucesora, que se llama todavía la FSB. O sea, era el espía, el jefe de la represión antes de llegar a la presidencia. Entonces, inevitablemente se van a formar todos estos revolú. Va a salir otra cosa que no acabo de entender. Esto a lo mejor
ofende a algunos amigos que tengo trumpistas. Tengo amigos trumpistas, antitrumpistas, y a veces pienso que todos me detestan. Aunque ya yo estoy más allá. Mira, hay una realidad. Se lo voy a decir a Marily Cancio, es la invitada en el próximo programa. Si tú te peleas con la prensa, inevitablemente va a haber fricción entre los funcionarios públicos y los periodistas. Debe de ser así. No podemos dormir en la misma cama. Así funciona aquí en Estados Unidos, que es donde vivimos, ¿no? Entonces, si tú constantemente estás insultando a los periodistas y en los rallies de campaña, yo lo vi, yo lo presencié aquí, dice, míralos ahí, están encaramados en aquella tarima, yo lo vi aquí en el Doral, son unos inmorales, unos desvergonzados y unos degenerados, the scum of the earth. Y entonces algunas personas que están en el público, cuerdas, tienen sus ideas, creen que este va a ser un gran presidente que va a salvar el país y al mundo, miran a los periodistas y se ríen, lo toman como un chiste, pero hay gente que no, hay gente que con caras de odio miran a los periodistas, luego cuando está saliendo la reportera de NBC la escupen, la ven de nuevo, ya ha pasado, oye, te van a pasar la cuenta, mi hermano. Te van a pasar Pregúntele a veteranos que todavía viven, discúlpenme, sí, de la prensa, de Prensa Libre, del diario La Marina, sí, de Informaciones, de diarios cubanos, el trato que recibían de la población enardecida en el 59, precisamente cuando la dictadura ya embrionaria ya estaba presente, emprendió campañas sistemáticas contra la libertad de expresión y contra periodistas en Cuba. Y la situación que estamos viviendo en el país es esta de que ya hay una guerra ahí abierta entre el presidente de Estados Unidos y la prensa, y me parece que digo esto como statement of fact, no sé cómo se dice, un hecho. pero es así, es así. Ojalá que le vaya bien al presidente, pero yo creo que se hace daño. Mira, Por esa agresividad que a lo mejor le gusta a alguna gente, que le gusta la política del brete, eso. La mayoría del pueblo de Estados Unidos llega a cansarse. Claro. Hay que ganar elecciones y reelecciones, y hay que tener cierto demeanor, comportamiento en la presidencia. Mira, un paréntesis, es exquisito hacer un programa con tanto talento y un nivel de análisis de este tipo. De verdad que ojalá que la audiencia lo esté disfrutando tanto como yo. Yo creo que vamos a necesitar violinistas para darle un balance a todo esto. Pero mira, la democracia muchas veces requiere de algo que le dé energía a sus instituciones. Yo creo que entre las cosas muy favorables de lo que estamos viendo es que estamos viendo instituciones tomar un papel que tal vez en otro momento no lo hubieran tomado. La prensa ahora está tomando un papel tal vez de mayor importancia y relevancia, y otras instituciones. Yo creo que el Congreso también está tomando su papel, la comunidad de inteligencia está entrando también, la rama judicial también están... Caen en la histeria también, Julio, el Congreso and it is what it is. Es así como funciona el país. Nadie dijo que tuvo un sistema perfecto, nadie dijo que se nos garantiza en la Constitución y la Declaración de la Independencia de que vamos a dormir tranquilos, de que nos va a caer bien la gente en el gobierno. Por otro lado, mira, el Partido Demócrata también cae en exceso, los medios caen en exceso. Ahora resulta que la congresista Maxine Waters, que es una señora que está siendo investigada por corrupción, y es una señora que a veces yo la veo, me parece medio descompuesta, con todo respeto lo digo, a su cargo. Ahora es la gran portavoz de la resistencia, y a pesar de que tiene, la felicito, ya muchas hojas del almanaque que le han pasado por encima, ¿no? Es la jefa de los milenios. A mí me parece que yo no sé si reírme de todo esto o angustiarme, o las dos cosas. Son las 9:20, regresamos aquí a Actualidad 1040 con este panel de lujo. En Actualidad de 10:40 continuamos en este programa importante en el día de hoy. Y una de las cosas que quisiera analizarlo con ustedes es la credibilidad. ¿Y por qué la credibilidad? O sea, para muchos de los protocolos que nosotros como país tenemos con otras agencias de inteligencia,
se basan precisamente en un nivel de confiabilidad. O sea, yo te confío a ti información, hay protocolos que nos dan la oportunidad de intercambiar información, pero el día que yo pierda la confianza en eso, los protocolos se van a bolir y no voy a compartir más información contigo. Ayer, de todas estas cosas, una de las cosas que más a mí me ha preocupado, y quiero compartir la preocupación con ustedes, es McMaster cuando sale diciendo la información del Washington Post es falsa. No se revelaron métodos, no se revelaron, como tú decías al principio, no se revelaron fuentes, pero eso no era lo que había dicho el Washington Post, y termina diciendo yo estaba ahí, eso no sucedió. Los dos tweets que el presidente ha mandado hoy hablando de esto, lo que revelan es que sí sucedió, y él dice yo tenía el derecho, que es verdad, a dar esa información. La credibilidad de McMaster, a mi juicio, en este momento, es cero, sobre todo con sus contrapartes en otras partes del mundo. ¿Cómo se restablece esa credibilidad? A mi juicio es lo más importante que tiene que suceder en las próximas horas, en los próximos días, porque si esta gente dejan de cooperar con nosotros, sobre todo en el Medio Oriente, nosotros no tenemos activos sobre el terreno para poder obtener la información que necesitamos para proteger al mundo y proteger a nosotros. Mira, concuerdo plenamente. Un sistema... El sistema democrático requiere de confianza de sus ciudadanos en el sistema. O sea, tú tienes que creer en el sistema, pero también en nuestros aliados, los aliados del cual hay una relación interdependiente en la comunidad, particularmente de información privilegiada. Urge de la confianza de que hay cosas que se van a callar, de que hay ciertos protocolos que se van a seguir, que se va a ejercer una prudencia en cuanto a los intereses en común por encima de consideraciones políticas, y eso no lo estamos viendo. Entonces yo creo que lo que vamos a estar viendo es que muchas de estas agencias van a estar teniendo contacto de institución a institución y tratando de evadir la rama ejecutiva por autoprotección. Yo creo que eso es muy lamentable porque estamos viendo una ausencia de la prudencia en la gobernanza, y de nuevo en una dictadura es más fácil de mantener el famoso centralismo democrático. O sea, básicamente, si alguien se sale de los parámetros permitidos, pues es eliminado. En cambio, en un proceso democrático no funciona así. Entonces, depende de las instituciones fuera de ese marco que amplíen su rol para precisamente evitar papeles y daños muy serios a la democracia. Yo le diría, Julio, inclusive, siguiendo también una idea que empezó a desarrollar Ricardo, a los adeptos de Trump que todos conocemos, algunos de los cuales ojalá estén escuchando este programa, que no se trata de un ensañamiento con el presidente de los Estados Unidos. Yo les recuerdo a ellos que si me han leído, me han escuchado, que a lo largo de la controversia relacionada con el servidor privado de Hillary Rodham Clinton, yo fui un gran crítico de la decisión tomada por la ex secretaria de Estado, ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Decisión irresponsable, arbitraria, peligrosa, de almacenar informaciones potencialmente sensibles y comprometedoras en ese servidor. Y de hecho, felicité al FBI y al Departamento de Justicia cuando investigaron esa decisión y la forma en que ella manejó ese servidor. De la misma forma, y lo digo porque me preocupa ante todo nuestra seguridad, nuestra integridad como nación, el peligro que representan nuestros enemigos. Y todo lo que yo he revisado acerca de lo que se encontraba en ese servidor o pasó por ese servidor, no es ni remotamente de la categoría de lo que se llama dentro del esquema estadounidense de las clasificaciones de la información privilegiada, del code name, que está más por encima inclusive de la información top secret, que es lo que supuestamente el presidente de los Estados Unidos ha divulgado con dos representantes de un país adversario. Porque fíjense, sería preocupante si se trata de Angela Merkel, o si se trata de Theresa May, o si se trata de el señor Rajoy, pero tratándose de representantes de una autocracia enemiga de Estados Unidos, todavía más preocupante. Así que no lo digo porque se trate de Trump, porque estamos ensañándonos, yo por lo menos estoy ensañándome con el presidente, sino porque, al igual que en el caso de Hillary Rodham Clinton, tenemos que estar
pendientes y defender y salvaguardar siempre nuestras instituciones y nuestras normativas y nuestros procedimientos para proteger el país y, por supuesto, para promover al mismo tiempo sus intereses. Y en el caso de la lucha contra el terrorismo internacional, el terrorismo yihadista islámico radical, pues esto forma parte, esta información forma parte de esos instrumentos de lucha que nos vienen, y en gran medida nos vienen, como dice Roberto, no de los grandes satélites, no de las supercomputadoras del National Security Agency, viene de inteligencia humana, UMINT, como se conoce en el mundo de la inteligencia, seres humanos que están arriesgando sus vidas para proveernos con esa información y no la podemos poner en riesgo. Mira, en efecto, hay que destacar la gran diferencia, y vuelvo a lo que es una democracia, y eso es el juicio crítico, y eso es lo que tú estás exponiendo. En otras palabras, tú no puedes tener un entorno democrático, pretender mantener una sociedad abierta sin el factor de un juicio crítico. Entonces, ¿qué es lo que se está exponiendo acá? Y yo creo que muchos aplaudimos al presidente, por ejemplo, cuando lanzó ese ataque a Siria. Yo creo que es una respuesta que con beneficios secundarios muy favorables. Eso es responsable. Bueno, es también responsable criticar lo que estamos viendo, estos tipos de debates públicos que pone el prestigio de los Estados Unidos en juego. Eso Pero este es un Julio, fíjate, yo estoy de acuerdo con lo que sucedió Pero ¿cuál ha sido el seguimiento? Estoy de acuerdo con que se haya llamado la atención a Corea. ¿Cuál es el seguimiento? Pero o sea, es que no hay coherencia. El problema es que no hay coherencia. El seguimiento. Además, si nosotros acabamos, nos unimos a los rusos para acabar con ISIS, no le estamos dando la entrada como poder regional a Irán. ¿Cuál es la yo lo que repito, en Corea del Norte, si nosotros hemos hecho todo este despliegue de fuerza, mandamos para allá una armada, hacemos todas estas cosas, y ahora los coreanos se están riendo y siguen lanzando cohetes un día sí, un día no, y nosotros lo único que decimos es vamos a imponerle más sanciones económicas a través de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la estrategia? Yo lo que no acabo de entender, hechos aislados como este, pues provocan, pues nada, el aplauso momentáneo y la emocionalidad que viene de que, mira, se está haciendo lo correcto. Pero en Siria yo no entiendo cuál es la política, al igual, y la critiqué. Creo que la gran mancha de política exterior de la administración Obama fue Siria. Creo que ese es una de las cosas más repudiables y más reprochables de la administración Obama. Pero ¿cuál es la política actual? Una bomba. Esa es una política. Es una política enviar hacia la Corea del Norte una armada para gastar recursos y una vez que estemos allí mirar a los coreanos. No hay coherencia ninguna. Si miramos la dictadura china, nada le podía haber pasado mejor, y no podemos descartar de que precisamente todo este auge de Corea del Norte puede ser una mecanización de China para debilitar todas las promesas que hizo el candidato Trump, ahora presidente, en cuanto a la política que iba a ejercer con China, porque realmente la básicamente guerra económica que amenazó llevar a cabo los chinos, si esto lo hicieron de una manera estratégica, ha sido formidable, porque lograron ablandar totalmente esa posición. Pero es que a ti no te preocupa cuando el presidente recibe en Mar-a-Lago al presidente Xi. Sí, me preocupa enormemente. No, pero Xi. Y dice, a los 10 minutos de estar hablando con él, me dijo cosas de Corea del Norte que yo no sabía, me abrió mi visión acerca de Corea del Norte. Mira, yo no sé si es verdad es preocupante, tremendamente preocupante, de que el presidente se haya tenido que enterar por Xi de la situación de la península, que no conocía la historia de Corea cuando se sentó a hablar con Xi, que dijo de que Corea había sido una provincia de China, cosa que no había sucedido nunca. Ese tipo de cosas, yo creo que tienen que ser vistas con un grano de sal, por lo menos, ¿no? Y decir, espera un tico, ¿qué está pasando aquí? Cuando nosotros en el tema de Siria decimos vamos a cooperar con Rusia, lo que estamos diciéndole es vamos a dejar a Assad en el poder, y por lo tanto si dejamos a Assad en el poder vamos a fortalecer a los iraníes, que son los aliados de Assad, y por lo tanto a Hezbollah, que son los enemigos de Israel. Y uno dice, espera un momentico, yo no acabo de entender esto. ¿Cómo es que una política de Estados Unidos, el fin de esa política puede ser fortalecer a Assad y dejarlo en el poder como
agente estabilizador de la situación siria. Porque eso lo único que hace es fortalecer a Irán y a grupos como Hezbollah, que supuestamente son nuestros enemigos. A la vez, hace unas horas, vemos, no, ahora vamos a armar a los kurdos, vamos a armar a los kurdos, pero los turcos, que está hoy el presidente aquí, no quieren armar a los kurdos. ¿Por qué? Porque es un problema. Los kurdos, sin preguntarle a nadie, se acaban de meter en Siria, en este momento, en una base en Siria, para atacar a los kurdos. Entonces tú dices, pero espérate, ¿qué es esto? ¿Dónde es que está la coherencia aquí? Bueno, yo aplaudiría, estamos hablando de estrategias o de una estrategia incoherente o de la falta de estrategia. Yo creo que uno de los problemas es precisamente, y esto es un cliché, speak softly and carry a big stick. Yo diría carry it and wield it. Y aquí todo se hace menos hablar suavemente o hablar con discreción o no demostrarle tus naipes al enemigo. Yo no creo que creo que hay muchas cosas que no se deben decir, ni se deben anunciar, ni se deben publicitar. No estamos viviendo en un programa de televisión de realidad. Exacto. Ni tenemos que mantener al público entretenido. Ese es uno de los problemas. Pero con respecto, por ejemplo, al caso de Mesopotamia, como le digo, Mesopotamia y todo el desastre creado por Sykes-Picot hace 100 años posiblemente. Para beneficio de nuestros radioescuchos, porque si no los tiran, los vas a tirar en Hialeah. Siria, Irak, Jordania, el Líbano, Israel tiene que entrar en el asunto también. La vieja provincia otomana de Mesopotamia. Yo soy partidario de los kurdos iraquíes. He sido partidario de los kurdos iraquíes desde hace mucho tiempo. Que los han dejado embarcados 1000 veces. Nosotros, los estadounidenses, otro desastre de la política norteamericana, porque con tal de permanecer o tener una Siria y un Irak unido contra todo lo que nos dice la realidad, pues han perjudicado a los iraquíes. A propósito, uno de sus grandes aliados han sido los israelíes y los turcos, curiosamente, porque han tratado de utilizar a los turcos kurdos como contrapeso contra los kurdos turcos, los kurdos iraquíes contra los kurdos sirios, sirio-turcos, porque operan de ambos lados de la frontera. Pero bueno, en la lucha contra ISIS, si nuestro objetivo principal, y la estrategia tal y como me la plantean a mí es, nuestro objetivo principal en estos momentos a corto plazo es derrotar a ISIS, desalojarla, derrotarla y expulsarla de los centros urbanos que controla. Pues el instrumento idóneo, uno de los instrumentos idóneos en Siria es el ejército kurdo sirio, que ha demostrado una gran eficacia y que ha ido avanzando, que ha ido tomando terreno y que los turcos han obstaculizado. Ahora, esa no puede ser la única estrategia. Y yo no sé inclusive si Estados Unidos en este momento está pensando en lo que sucede después de que inevitablemente a ISIS la expulsamos de Raqqa y de Mosul y de los territorios que controlan en Siria. Y como tú dices, hay grandes contradicciones, porque no solo se trata de propiciar a Irán, que tiene una política muy clara, pero ¿cuál es nuestro contrapeso? Una de las escalas en el viaje que emprende el presidente Trump esta semana es Riyadh, Arabia Saudita. Arabia Saudita es el contrapeso sunita al poder de los iraníes. ¿Qué vamos a decirle a los sauditas? Oye, eres tremendo socio y ya vamos a cerrar el contrato de la venta en 100.000 millones en armamento. Y mientras tanto nos estamos metiendo en Yemen, que no hay manera de salir en Yemen. También los Emiratos, que también hoy hay un chic de estos que han hecho barbaridades ahí también. Exactamente, pero tú te imaginas, si los si los sunnis no pueden en Yemen, ¿tú crees que realmente pueden contra Irán? Contra Irán y contra Rusia. Eso es dicho en cubano, eso es una coña. 9:41, José Leonardo, mi querido amigo, adelante.